Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho que estén presentes en este seminario del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Hoy nos es muy grato recibir, y se los agradecemos por eso, a Lucía Tiscornia, profesora investigadora del CIDE, Verónica Pérez Betancourt, también investigadora y profesora en la Universidad de la República, en Uruguay, que nos van a presentar su investigación que se titula ¿Por qué apoyar policías punitivas? Dinámicas de violencia en contextos de pobreza urbana en Montevideo, en Uruguay. Mateo Vázquez Cortés, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM y afiliado al CSIC, va a ser quien modere este seminario. Van a presentar y al final tendremos un tiempo para preguntas y respuestas que Mateo moderará, más las preguntas y comentarios que el propio Mateo tenga. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a las dos presentadoras, a nuestro moderador y a todos ustedes por estar aquí presentes. Adelante, Mateo. Bueno, entonces muchas gracias a todas y todos por estar acá presentes. Hoy vamos a tener la presentación de Verónica y Lucía, que no podía ser más apropiada. O sea, tomando en tema la actualidad en América Latina y en particular lo que está sucediendo en este preciso momento en Colombia, de donde soy yo, donde hay reportes de evidencia de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Muchas personas acá hemos visto los videos de asesinatos por parte de la policía. Entonces, estamos hablando de uno de los temas más importantes en la actualidad en la región, y tenemos el gusto de tener a dos investigadores que se han dedicado a estudiar estos temas y saben del tema como pocas personas. Entonces, Verónica ha estudiado muchos temas de partidos políticos en América Latina, afiliaciones partidistas. Tiene un libro que sacó el año pasado sobre el Frente Amplio en Uruguay. Y Lucía, que también está trabajando en su propio libro sobre violencia política y violencia policial, que está adelantando muchas investigaciones al respecto de lo que estamos viviendo ahora en Colombia, y tiene un enfoque muy nuevo en el que ya nos van a hablar, de tratar de como enfrentarnos a esta idea de qué tipo de personas prefieren qué tipo de estrategias policiales. Y con eso les doy la palabra a Verónica y Lucía. En general tenemos unos 25 minutos para la presentación, y luego a los comentarios, y al final abrimos para las preguntas para el público. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Mateo. Antes de empezar voy a asegurarme de que mi presentación se puede ver. ¿Sí se ve? Ok, y sí también se mueve. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias primero al profesor Vidal Romero y al CSIC por la invitación, y al profesor Mateo Vázquez Cortés por su retroalimentación y por moderar la sesión de hoy, y a todos los participantes. Este trabajo es
un trabajo reciente que construimos a partir de datos de un proyecto anterior que desarrollamos en Uruguay entre el 2019 y el 2020, en colaboración con otros dos colegas, Juan Albarracín, que es profesor en la Universidad ICESI, en Cali, en Colombia, y Leslie McCollman, que es investigadora postdoctoral en Ohio State University. Y estamos súper entusiasmadas por tener sus reacciones a este trabajo que, como decía Mateo, trágicamente también le habla a los eventos corrientes, ¿no? La violencia policial ha sido un problema persistente en muchos países en el mundo, y se han seguido las noticias, como decía Mateo, las protestas en Colombia en este momento han sido recibidas con extrema violencia por parte de la policía, ¿no? Y una cosa que es quizás un poco paradójica o desconcertante respecto a la persistencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, es que en contextos de democracia, es que parece coexistir con apoyo muy alto por parte de la ciudadanía para estos modos como de policiamiento punitivo, ¿no? Entonces, como para sacar las definiciones del camino, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, de policiamiento punitivo? Es el uso preferencial de la coerción en la implementación de la política de seguridad pública. Y estas políticas operan en un espectro, ¿no? Entonces podemos tener como versiones más blandas de esto, que pueden incluir, por ejemplo, detenciones breves con estándares bajo de evidencia, o lo que en la literatura criminológica se conoce como stop and frisk o stop and search practices, capaz que lo han escuchado hablar así, que viene de políticas que se empezaron a implementar en Estados Unidos en los años 90, y que luego se han diseminado, ¿no? Y entonces en el otro extremo de eso tenemos como la versión más dura de esto, es el uso de los militares para tareas de seguridad interna, ¿no? Entonces, para hablar un poco del apoyo, ¿no? El gráfico que les muestro acá tiene datos sobre la intensidad del apoyo a este tipo de políticas punitivas en varios países de América Latina. Específicamente, en este caso, hasta qué punto las personas apoyan el uso de los militares para tareas de seguridad pública, ¿no? Estos son datos del proyecto de opinión pública para América Latina, y son datos del año 2014. Entonces, lo que vemos en el gráfico es que hay un apoyo muy alto a través de todos los países, ¿no? Esta es una escala de 1 a 100 puntos, y como vemos, todos los valores están por encima ¿no? Por encima como de 50 puntos. Entonces hay apoyo muy alto, independientemente de otras características de estos países, ¿no? Vean como, por ejemplo, países como El Salvador y Ecuador, que tienen diferentes niveles de violencia, tienen niveles similares de apoyo, ¿no? También vemos como en Venezuela y en Argentina, que son diametralmente opuestos en términos de niveles de violencia y crimen, hay apoyo muy alto. Y la gente también apoya de manera muy importante el involucramiento de los militares en tareas de seguridad pública, incluso en países como Uruguay y Chile, que no tienen niveles extendidos ni de criminalidad, ni de problemas de crimen organizado o de otro tipo, ¿no? Entonces, queremos entender, bueno, qué es lo que está atrás de este apoyo tan extendido a este tipo de políticas, ¿no? Pero queremos en realidad ser más específicas que eso, porque sabemos de la literatura existente que el policiamiento punitivo no se distribuye de manera equitativa en la sociedad, y usualmente las poblaciones que son marginadas son las que más sufren este tipo de prácticas. Pero incluso dentro de esos grupos hay alto apoyo. Entonces, nuestra pregunta, ¿no? de investigación tiene que ver con eso, ¿no? Con entender por qué
los residentes de los barrios más afectados por la violencia policial apoyan prácticas de policía punitiva. Entonces, ¿qué nos dice la literatura, ¿no? sobre las razones que se identifican para este apoyo? Algunas investigaciones nos dicen, por ejemplo, que hay como componentes culturales, ¿no? de valores que están como motivando este apoyo, y que las personas en estratos de ingresos bajos suelen ser más conservadoras, y entonces apoyarían, ¿no? este tipo de policiamiento. También existe investigación reciente que sugiere que las experiencias de victimización criminal conducen a mayor apoyo, ¿no? como una especie de ojo por ojo en las explicaciones de apoyo a este tipo de policías. Y después hay otros trabajos que sugieren que, bueno, que hay como trade-offs, ¿no? entre seguridad y las libertades, que la gente de alguna manera, cuando se siente insegura, está dispuesta a pagar el costo de sus libertades individuales si el Estado le provee de mayores garantías de seguridad, ¿no? Entonces nosotras lo que hacemos es construir sobre parte de esta literatura, nos apoyamos sobre todo en la literatura sobre victimización, y nos separamos un poco de argumentos sobre valores conservadores y de esta idea del trade-off, y lo que desarrollamos es una alternativa, una explicación adicional, que lo que dice es que en realidad lo que pasa en contextos de ingresos bajos es que hay una lógica de corto plazo que opera, ¿no? Entonces, el policiamiento punitivo representa una solución rápida al crimen, ¿no? Aun cuando haya soluciones de largo plazo que son más efectivas, se las ve como poco realistas en contextos donde hay una necesidad urgente de resolver un problema apremiante, ¿no? Entonces, los residentes en estos contextos periféricos enfrentan lo que nosotros llamamos un dilema de sustitución, ¿no? Es decir, por un lado, si apoyan prácticas punitivas, corren el riesgo de experimentarlas, pero si no lo hacen, hay un riesgo importante de incremento de la violencia en sus lugares de residencia, ¿no? Entonces, como para presentar un diagrama un poco más estilizado de eso, nuestra teoría lo que sugiere es que, bueno, en estos contextos de niveles de ingreso bajo hay altas tasas de robos, presencia de crimen organizado en general, y que eso afecta la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque genera miedo, porque se autoimponen restricciones al movimiento, y entonces eso genera una preferencia mayor por políticas punitivas, porque está esta idea de, bueno, necesitamos solucionar una solución rápida de corto plazo a estos problemas de crimen y restricciones de movimiento que sufrimos, ¿no? Y en ese contexto lo que sucede es que también aumenta el contacto con la policía, ¿no? Y por lo tanto aumenta la probabilidad de experimentar este trato más violento por parte de la policía. Y entonces es en ese contexto que se genera este dilema de sustitución que estaba planteando anteriormente, y entonces cuando están frente a esas circunstancias, bueno, la elección es, bueno, lidiamos con la violencia de la policía si nos resuelve este otro problema. Y lo otro que planteamos es que existe en esto un punto de inflexión, ¿no? No es que la gente está dispuesta a tolerar cualquier cosa, sino que a medida que aumentan los niveles de violencia policial deberíamos observar un punto en el cual el apoyo a esa política punitiva se reduce. El problema está en identificar, bueno, dónde está ese punto de inflexión, ¿no? Y qué tanta tolerancia tiene la gente en relación con el uso de la violencia. Entonces, este es como el argumento que estamos haciendo. Y entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿qué esperamos encontrar, ¿no? en nuestro estudio si es que este argumento tiene asidero empírico, digamos, ¿no? Entonces, básicamente dos grandes cosas. Uno, que, bueno, el apoyo a las policías punitivas debería ser mayor en barrios de bajo nivel de ingreso, y dos, que, bueno, debería haber, ¿no? Y si efectivamente si existe este dilema de sustitución, deberíamos encontrar evidencia de él en contextos de bajos niveles de ingreso, y no deberíamos encontrar evidencia de su presencia en otros contextos que no son de ingreso bajo.
Entonces, le voy a pasar ahora la palabra a Verónica, que les va a contar un poco, bueno, cómo hicimos el diseño de la investigación y cuáles son algunos de los resultados que encontramos. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Nosotros abordamos entonces esta idea que tenemos, no sé si, Lu, ¿vos me pasás? Abordamos esta idea con un diseño mixto, eh, que se valió como de dos grandes componentes. En primer lugar, trabajo de campo en 3 barrios de Montevideo, de los que ahora vamos a hablar un poquito. En 2019 el trabajo de campo incluyó una serie de entrevistas en profundidad a residentes de estos barrios que seleccionamos, también autoridades locales, líderes comunitarios, etcétera, así como participamos en varias reuniones comunitarias a las que fuimos invitadas en estos barrios, en particular en 2 barrios periféricos. Y el diseño de investigación a la misma vez se basó en una encuesta de opinión pública en todo Montevideo, que es de lo que también vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, este diseño de investigación como nos sirvió para construir el argumento un poco como de abajo hacia arriba, ¿no? Si bien, como decía Lucía, nosotros teníamos una idea sobre, que viene de la literatura, ¿no? Sobre por qué los residentes, por qué las personas apoyan políticas punitivas, vinculado, y esto bastante vinculado a la idea de la victimización, pero también sabíamos de la literatura que en América Latina, en muchos países de América Latina, son además los residentes de los barrios periféricos los que muestran mayor apoyo a políticas punitivas, aun cuando son los que más sufren el abuso policial, teniendo esto como ideas que venían de la literatura. Este diseño de investigación y en particular el trabajo de campo que hicimos en Montevideo nos permitió construir mejor el argumento, afinar más la teoría respecto a por qué, ¿no? esta teoría que mostraba Lucía recién referente al dilema de la sustitución, que da cuenta de los mecanismos o del mecanismo que está detrás del apoyo a políticas punitivas en los residentes de los barrios periféricos de las ciudades. Nosotros además consideramos al caso de Montevideo, ¿no? Que es la capital de Uruguay, como un caso difícil, ¿no? Como un caso menos probable para nuestro argumento, en la medida en que bueno, que nuestro caso tiene 2 características que lo hacen, ¿no? que lo hacen menos probable. Uruguay tiene bajos niveles relativos de violencia y de crimen en América Latina. Si bien los niveles de violencia y de crimen han crecido en los últimos años, siguen siendo bajos en relación a otros países de la región. A su vez, Uruguay es un país que en el contexto latinoamericano presenta altos niveles de igualdad y de igualdad histórica, que se han acrecentado incluso en los últimos 15 años. Y por lo tanto, además, es un caso de alta presencia estatal, ¿no? En el territorio, incluso en los barrios periféricos. Entonces, un poco para caracterizar el contexto de la violencia y la presencia policial en Uruguay, como decía recién, si bien Uruguay es un caso de baja presencia, de bajos niveles de crimen, el crimen no se distribuye homogéneamente en el territorio, ¿no? Este es el mapa de Montevideo, pero antes de esto una aclaración. Los niveles de crimen y en particular los robos violentos y los homicidios
se concentran en Montevideo, que es un departamento pequeño, ¿no? Una ciudad-departamento pequeño. El 80% de los robos violentos y de los homicidios ocurren en Montevideo y no en el resto de los 18 departamentos de Uruguay. Pero a su vez, en Montevideo, los crímenes violentos se concentran en algunos barrios, que son los barrios que tienen en estos mapas marcados con color más rojo, ¿sí? Y estos barrios coinciden con barrios periféricos, ¿no? Es decir, barrios de menor nivel socioeconómico, donde vive mucha población con trabajo informal y donde tenemos la presencia de asentamientos, en algunos casos más o menos extendidos. Para que tengan una idea de este mapa, lo que tienen, es difícil porque no saben cuál es el norte y el sur, ¿no? Pero para que tengan una idea, si miramos los números, ¿no? Los números 5, 10, 11, toda esa zona que rodea esos números, son los barrios de mayor nivel socioeconómico de la capital, que están al sur del país, sobre la costa. Los barrios periféricos coinciden además como decía, con las altas tasas de crimen, ¿no? Y son en particular barrios como el 24, que es la zona del Cerro y Cerro Norte, el 17, el 18, ¿sí? Entonces, esto en referencia al contexto de qué ocurre con el crimen, qué ocurre con la otra pata, ¿no? Que es la pata de la policía y de la seguridad. Bueno, algo que no mencioné vinculado a estos barrios, como decía hace un rato, Uruguay es un caso de alta presencia estatal. En estos barrios periféricos, aun cuando presentan problemas de servicios, obviamente en relación a los barrios que no lo son, la presencia estatal es extendida, ¿no? En el sentido que encontramos alta presencia de escuelas, de centros comunitarios, oficinas estatales diversas para realizar trámites. Ahí tienen dos fotos, una de un jardín de infantes y otra de un centro CAIF de cuidados, que son los centros estatales para el cuidado de niños de edades pequeñas, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces con la policía? Bueno, en relación a la policía, desde el año 2016 en Uruguay se implementa un programa que se llama PADO, que es, este programa tiene, a su vez, se implementa en un contexto de reestructuración de la policía en Uruguay. El PADO es un programa de puntos calientes, es decir, patrulla intensamente algunas áreas, las áreas con altos niveles de robos violentos, ¿sí? Que coinciden con los barrios periféricos. El PADO estas dos fotos ejemplifican a los agentes PADO. Los agentes PADO incluyen a un grupo de la policía, que es la policía de choque, que es lo que tienen a la izquierda, que justamente patrullan intensamente estos barrios con alta presencia, con altos niveles de crimen, ¿sí? Básicamente la función del PADO es patrullar y realizar registros, ¿sí? Realizan una cantidad, en el 2018 realizaban alrededor de 4.000 registros en Montevideo, lo que era bastante alto para una población de 1,5 millones de habitantes, un poco menos. Entonces nosotros colocamos al PADO como un tipo de policía punitiva, que además tiene otros tipos de armamentos y otra presencia en relación a la policía que extendida antes del PADO, ¿no? Más vinculada a las seccionales. Adelante con la próxima. Entonces, ¿qué obtenemos del trabajo de campo cualitativo a partir de las entrevistas
y a partir de la observación en reuniones comunitarias en los barrios que recorremos. Nosotros hicimos trabajo de campo en estos 3 barrios que están marcados con azul, ¿sí? Como decía, los barrios, el que están, el de más, la esfera de más arriba, es una zona que se llama Casaballe, ¿sí? Casaballe y Marconi, que es un barrio de presencia de asentamientos y de altos niveles de criminalidad. También hay bandas organizadas, algunos grupos de bandas organizadas en estos barrios. Y también en Cerro Norte, que es el que está más hacia el oeste, capaz que Lucía lo puede señalar. En estos 2 barrios hay alta presencia de PADO, el PADO patrulla intensamente, altos niveles de crimen y bandas, y y presencia de bandas organizadas. El otro barrio en donde hicimos trabajo de campo es un barrio más pegado hacia la costa, de mayor nivel, claramente de nivel socioeconómico medio alto, donde también hay presencia de crimen. A diferencia de los otros 2 barrios, lo que abunda en este barrio que se llama Parque Rodó son robos no violentos, ¿sí? Más bien arrebatos. Y ahí también hay presencia de PADO, pero con una intensidad menor. Entonces, ¿qué obtenemos de las entrevistas? De las entrevistas obtenemos 2 tipos de evidencia que nos sirvieron para construir nuestro argumento. En primer lugar, y voy rápido porque ya estamos medio en la hora, en primer lugar, obtuvimos evidencia respecto a las violencias cotidianas que viven los residentes de los barrios periféricos y cómo estas violencias relacionadas a los robos constantes y también al miedo que generan algunas peleas entre bandas, generan miedo en los residentes que restringe su movilidad. Su movilidad cotidiana por el barrio, para hacer cuestiones, comportamientos normales, ¿no? Para desarrollar comportamientos normales como trasladarse hacia una parada de autobús para esperar el autobús para ir a trabajar o ir a buscar a los niños a la escuela, o moverse cotidianamente por el barrio, ¿sí? Entonces, los relatos sobre el miedo y las microestrategias que desarrollan los residentes de estos barrios para lidiar con estos episodios de crimen son constantes en las entrevistas que aquí realizamos y difieren bastante de lo que encontramos en este barrio que decía que es de Parque Rodó, ¿sí? Que de mayor nivel socioeconómico. Segundo tipo de evidencia que encontramos evidencia respecto al dilema de la sustitución, es decir, ¿por qué apoyan los residentes de estos barrios, por qué apoyan políticas punitivas, ¿no? Y que tiene que ver con, que ilustra la figura que mostraba Lucía, ¿no? Es decir, las personas, ¿no? Como decía ahí una vecina, cambiale la D de PADO por L, ¿no? Y entonces te queda, en vez de PADO, te queda palo, ¿no? En realidad el PADO da palo, ¿no? En nuestras entrevistas hay presencia y narrativas frecuentes de abusos policiales del PADO hacia los residentes de estos barrios, en particular hacia algunos grupos, pero que no se vayan, dicen algunos de los vecinos, ¿no? O una funcionaria de un gobierno local que trabaja en Casaballe desde hace muchos tiempos, dice, bueno, los vecinos piden más seguridad y por eso apoyan la presencia del PADO, pero cuando la violencia de la policía ocurre sobre ellos o sobre personas que son cercanas a ellos, como un amigo familiar, hay un rechazo, ¿no? Entonces le dejo a Lucía ahora para que diga cómo es que miramos esta relación a nivel más general a partir de la encuesta que hicimos en Montevideo. Entonces, rápidamente,
tomamos nosotros ventaja de que teníamos esta encuesta que habíamos hecho recientemente para otro proyecto, y teníamos ahí unas preguntas que nos permitieron explorar este fenómeno, ¿no? Entonces, rápidamente, para darles una idea de la encuesta, reclutamos a través de un aviso que pusimos en Facebook, con un link, ¿no?, a Qualtrics, que es como el mecanismo para centralizar y proteger la información. La razón para el uso de Facebook, que además se está volviendo una estrategia cada vez más común en el uso en el desarrollo de encuestas de opinión en ciencias sociales. Las razones fueron dos en nuestro caso. Una tiene que ver con el costo, es muchísimo, muchísimo más barato desplegar la encuesta de esta manera que lo que hubiera sido contratar una empresa para que lo hiciera, pero el otro punto que es sumamente importante tiene que ver con el acceso, ¿no? Muchas veces las encuestadoras no van a los lugares periféricos, y entonces después terminamos teniendo, ¿no?, una representación de la realidad que en realidad no incluye a las poblaciones o los fenómenos que nos interesan más estudiar, como era este caso, ¿no? Entonces, dada la gran penetración de Internet en todo Uruguay, y en Montevideo en particular, y el uso extendido que sabíamos que tiene Facebook, entonces nos valimos de este mecanismo para tratar de llegar a estos contextos periféricos, ¿no? El total de respuestas de la encuesta fueron más o menos 2.900 en todo Montevideo, es decir, en lugares con y sin presencia de esta policía PADO que describía Verónica hace un momento, ¿no? Tratando como de buscar como evidencia de apoyo más en general, más allá de los contextos periféricos. Entonces, ¿qué hicimos para este trabajo? Bueno, nuestra variable dependiente de interés es el apoyo a la policía punitiva, ¿no? Entonces, teníamos una pregunta en la encuesta que era específicamente qué tipo de policía le gustaría ver en su barrio, y teníamos una serie de opciones, ¿no? Una era PADO, bueno, la policía normal, que son los policías en Uruguay, la policía común se viste de azul, o bueno, que no hubiera policía, ¿no? Entonces usamos las respuestas a esa pregunta para construir nuestra variable dependiente de apoyo a las policías punitivas, que simplemente es una variable dicotómica, ¿no? PADO o el resto, digamos. Así es como se ve la distribución de ese apoyo cuando lo cruzamos con información respecto al nivel socioeconómico del barrio donde vive la persona que contestó la encuesta, ¿no? Entonces, como vemos, en contextos de ingreso bajo, el 80% de las personas que respondieron a esa pregunta prefirió el PADO en relación con otros tipos de policía, y en otros contextos, ¿no?, la preferencia, si bien igual es alta, ¿no?, que eso está muy atado a la gráfica que mostraba bien al principio de la presentación, 55% de las personas igual prefieren ese tipo de policía, la proporción es menor, ¿no? Entonces, lo que hicimos después fue simplemente analizar esto estadísticamente, ¿no?, teniendo en cuenta como otros factores que se relacionan con estas explicaciones alternativas del apoyo al policiamiento punitivo que hablábamos bien al principio, ¿no? Y teníamos preguntas en la encuesta que nos permitían medir esas otras cuestiones, ¿no? Bueno, la raza, el sexo, edad, educación, ¿no?, si habían sido victimizados criminalmente o no, ideología, etc. Y después, bueno, la otra preocupación evidentemente es que los residentes en contextos periféricos probablemente difieran de manera importante de las personas que viven en otros contextos, ¿no? Entonces, para eso usamos una técnica estadística que se llama matching, que sirve para que nuestros dos grupos de comparación sean más o menos parecidos entre sí, ¿no? Y entonces este es el resultado que obtenemos cuando hacemos el análisis estadístico de la relación entre lugar de residencia y apoyo al policiamiento agresivo. Lo que decíamos al principio de la presentación que esperábamos encontrar era que en contextos más pobres el apoyo iba a ser mayor, ¿no? Y esta gráfica,
gráfico nos muestra descriptivamente esa relación, ¿no? Evidentemente el apoyo es más grande cuando estamos en contextos periféricos, si bien es alto en general. Para concluir, ¿no? Y pensar un poco en las implicancias de esto y por qué es tan problemático, ¿no? Las preferencias, lo primero que queda claro es que las preferencias por punitivismo son muy extendidas, ¿no? Pero, como decía Verónica más temprano, los mecanismos que generan estas preferencias extendidas varían, y nosotras nos enfocamos en identificar y caracterizar este que llamamos dilema de sustitución, ¿no? Para explicar por qué poblaciones pobres apoyan este tipo de policiamiento en contextos urbanos. La pregunta es un poco, bueno, y digamos, creo que este punto es obvio, pero quizás vale la pena resaltarlo: el apoyo al punitivismo menoscaba la aplicación igual de la ley, ¿no? Y el debido proceso, que son principios pilares de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como un primer problema. Después el otro punto es, bueno, si estas preferencias cambian, ¿no? Y si lo hacen, ¿cuándo lo hacen? ¿No? Entonces, este punto es el que necesita como investigarse y desarrollarse más, pero tenemos, ¿no?, evidencia que sugiere que existe como un punto de quiebre, ¿no? Que ese punto de quiebre está atado a experiencias directas de abuso. Era la cita que mostraba Verónica hace un rato de lo que decía... de lo que decían las dos personas que hablaban, ¿no?, del tipo de policía que es el PAD. Y de vuelta, como la pregunta que queda pendiente es, bueno, ¿cuánta violencia policial es necesaria para que se llegue a este punto de quiebre, ¿no? Y si ese valor varía por contexto. Recordemos que en Uruguay la violencia policial extrema es rara, ¿no? Entonces, lo que es más frecuente son como otro tipo de abusos que generalmente no son los que se reportan, ¿no? Y de vuelta están concentrados en ciertos grupos de la población. Entonces, el punto clave acá, para cerrar con esto, es que, bueno, la construcción de si estas cuestiones son así, ¿no?, en las que tenemos que esperar que los abusos alcancen no solo niveles altos, sino que además las experiencias de abuso le pasen a grupos en la sociedad que están más allá de los pobres. Entonces esto implica que la construcción de coaliciones pro reforma de la policía es poco probable, ¿no? Entonces, si el apoyo por policiamiento punitivo es alto, incluso en grupos que sufren violencia policial, entonces las oportunidades para la reforma son excepcionales. Y esto claramente es un problema para las democracias, porque de vuelta, ¿no?, contribuye al reforzamiento de la aplicación desigual de la ley. Dejamos por acá. Muchísimas gracias por la atención, y quedamos a disposición para los comentarios de Mateo y las preguntas que sigan después. Gracias. Vale, Lucía y Verónica, muchas gracias. Estamos con tiempo suficiente para hacer un par de comentarios y darle la palabra a asistentes. De entrada les pido como disculpas, los comentarios están así como medio sueltos, son como un par de reacciones que tuve. Digamos, la primera es, yo creo que la combinación de las metodologías es muy buena, de las entrevistas y la herramienta de matching, pero digamos, yo creo que gran parte del paper hay como un resumen muy bueno, está en estas entrevistas en la que la vecina habla del pado y palo, en la que ella dice, dan palo, pero por favor que se quede. Y la siguiente entrevista da la misma reacción, es como, hay mucha violencia, pero por favor que se queden dándonos seguridad. Yo creo que esa parte es la que genera como más preguntas, y es la que creo que es como la parte más interesante del paper desde mi punto de vista, que es como pensar cuáles son las implicaciones de política pública, como qué hacemos con esto, y si pensamos hasta qué punto las autoridades responden a las preferencias de las personas, como si las preferencias de las personas van a tener un efecto potencial sobre cómo las policías van a hacer una reforma, etcétera, etcétera. Voy a hacer un par de comentarios generales de cosas que yo creo que pueden añadir al paper y terminar con la discusión esta sobre las implicaciones.
El primer comentario es la relación entre como la motivación del paper y el resultado principal. En la introducción se habla de las preferencias por policía punitiva como por preferencias por el uso del castigo, y yo quería saber si el outcome que ustedes encuentran, que es como qué tipo de policía prefiere usted en este barrio, está de hecho reflejando preferencias por castigo necesariamente. O sea, si las personas necesariamente cuando están diciendo prefiero PADO en lugar de prefiero otro tipo de policía, significa que están prefiriendo sí, una policía punitiva o castigo, etcétera, etcétera. Como estaba pensando si hay diferentes cosas que pueden estar haciendo PADO o diferentes dimensiones de la policía punitiva que las personas pueden tener preferencias sobre unas y no sobre otras, como para tener comunidad exacto, de diferentes dimensiones de la punitividad, para que las personas tienen preferencias sobre algo y no necesariamente sobre el castigo. Y relacionado con eso hay varios elementos de la teoría que creo que son muy buenos en la teoría y después no se amplían mucho en la parte empírica. Como en particular estoy pensando en como evidencia empírica de una, digamos, primera etapa de cómo la presencia de PADO puede aumentar la violencia policial. Como que está en los reportes, en las entrevistas, pero no hay como evidencia empírica que nos muestre cómo la violencia policial ha aumentado o aumentaron las denuncias por violencia policial en los lugares donde hay más o menos PADO. Y por supuesto también valdría la pena mirar si este tipo de estrategias tienen un efecto sobre el crimen, si PADO en efecto aumenta o reduce el crimen. Hay varios papers, por ejemplo, creo que se lo tiene, el de Jonathan Múmulo, creo que es en el JOP, y él muestra que la militarización no tiene un efecto sobre el crimen, entonces los militares no tienen un efecto sobre el crimen, y sí tienen un efecto directo sobre la percepción de las personas sobre la policía, y hay como una caída en la confianza en esta institución como consecuencia de este tipo de estrategias. Y esto me lleva al segundo punto, que es pequeño, que es cómo la preferencia por PADO, por este tipo de estrategia policial, está reflejando tal vez más como la presencia preferencia por presencia del Estado, y es decir, como dado que no hay presencia del Estado, incluso en un contexto en el que ustedes hablan de Montevideo, donde hay más presencia del Estado que en otros lugares en América Latina, lo que se refleja como presencia por PADO es presencia por cualquier tipo de autoridad estatal y no necesariamente una salida punitiva a los problemas, tomando en cuenta también que hay varios estudios que muestran que las personas de bajos ingresos prefieren salidas pacíficas o negociadas, como el caso de Colombia, el voto por el sí en el proceso de paz se daba sobre todo en regiones más alejadas y más afectadas por el conflicto, y eran los lugares urbanos con más presencia estatal donde se votaba por el no. Y finalmente quería hablar un poco sobre el dilema de sustitución, sobre cómo si podrían, creo que en el paper se puede ampliar un poco esa idea de cómo qué tienen las personas en mente cuando tienen preferencia por las soluciones punitivas en el corto plazo. Lo que estoy pensando es como si las personas no tienen la capacidad de adelantar las consecuencias negativas que tiene preferir este tipo de soluciones o este tipo de estrategias policiales. Siento que es difícil que las personas no puedan anticipar esto, pero entonces parece ser que lo que están haciendo es que, sí, dado el argumento, parece que las personas no tienen la capacidad de anticipar lo que va a pasar como consecuencia del aumento de este tipo de estrategia. Y finalmente, sobre la parte empírica, creo que hay como mucho énfasis en el paper, obvio, sobre comparar barrios bajos y de barrios de ingresos bajos con barrios de ingresos altos, y creo que una parte importante del argumento está sobre todo en la violencia y en el crimen. Entonces es el crimen, la violencia, lo que genera el miedo, lo que genera la preferencia por diferentes tipos de estrategias policial. Entonces yo creo que valdría la pena como comparar un poco, son barrios de ingresos bajos con diferentes niveles de violencia y con diferentes niveles de PADO sobre la preferencia por este tipo de estrategias. Entonces yo como que explotaría un poco más la diferencia que hay entre los dos barrios de ingresos bajos, tanto en las entrevistas como en el análisis empírico, que es mirar como para diferentes niveles de violencia y de victimización, cuál es el efecto sobre la preferencia por estas salidas, como para no seleccionar todo el tiempo en la variable, y en este caso independiente, que estamos mirando solo los lugares donde hay violencia.
Creo que no vi como algo finalmente, ya termino, le doy la palabra a las demás personas, que es como comparar los resultados de ideología. Creo que gran parte del debate que tienen ustedes en el paper es sobre como esto no es una preferencia, como valores conservadores que tienen las personas más pobres, entonces valdría la pena como mostrar eso también empíricamente con los datos. Tomando en cuenta, estaba viendo la distribución de los niveles de educación, su muestra es mucho más educada, considerablemente mucho más educada que el promedio en Montevideo, entonces no sé hasta qué punto si estamos capturando todas las personas de bajos ingresos, si la distribución de riqueza está como muy desviada, incluso después de hacer el matching. Entonces, con los dos métodos de matching, la diferencia entre los niveles de educación es muy grande. Y ya, creo que no termino. Simplemente como que valdría la pena discutir un poco como la validez externa de cómo pensamos estos resultados en otros contextos de América Latina. Y tengo como en mente dos lugares urbanos donde las bandas criminales tienen más control sobre la comunidad, tienen casi que el monopolio de la violencia en esos lugares. Entonces, ¿qué implicaciones tienen que esas personas también potencialmente tengan más apoyo hacia las salidas punitivas? Y finalmente, no sé, otros contextos de América Latina con historial de dictaduras militares donde hay como todo un rechazo a este tipo de salidas de entrada, como cuáles esperarían ustedes, como qué implicaciones tiene eso para esos otros contextos. Entonces, después de que... Entonces, hay varias preguntas en el chat. Hay dos. Primero, una de Rodrigo y una de Gerardo. La de Rodrigo es, dentro de las gráficas del tipping point, ¿qué criterios se podrían tomar en cuenta para medir la variable de violencia policial? Y cuáles fueron las fuentes para profundizar en este tema. Entonces, perdón, a mí se me olvidó. Si quieren reaccionar a todo ese discurso que acabo de dar, lo pueden hacer ustedes primero y después paso a las preguntas mientras yo las leo también. Como quiera, si no igual recolectamos, porque como tenemos, no sé bien hasta qué hora vamos, pero... Creo hasta que hasta las... 4:30. Perdón, 4:30 estoy diciendo, o sea, de mi hora. Pero... 2:30. Ok, y media, donde sea que estemos. Y media. En el mundo. Más o menos Entonces, 45 minutos ahora sí. Okay. Entonces tenemos más tiempo. Sí, mil gracias, Mateo, por todos los comentarios y los puntos que tocas. A ver, un poco, bueno, claro, como una pregunta clave es eso que planteas al principio, ¿no? Hasta qué punto nuestra como variable dependiente está capturando realmente una preferencia por punitivismo y no una preferencia por el pago porque, no sé, me gustó el uniforme verde o no. Digamos, creo que como por cosas, observaciones que hicieron nuestros entrevistados, está como... Nadie dijo específicamente, ¿no? Yo quiero que vengan acá, o por lo menos que recuerde, capaz que Verónica, que hizo más entrevistas hacia el final, tiene algunas otras ideas, ¿no? Pero ellos, la gente dice cosas como, ¿no? Ellos tienen como una presencia que intimida más, ¿no? Tienen tienen armas militares, tienen, ¿no? Sobre todo la Guardia Republicana, que es la que patrulla en estos barrios, ¿no? Dicen cosas como, bueno, acá los chiquilines, refiriéndose, ¿no? A jóvenes que de pronto venden drogas o lo que sea, está fuera de control, ¿no? Como que hay ciertas ideas de que como la manera de restaurar el orden tiene que ver con una presencia más dura de la policía, ¿no? Claro, no tenemos... Que lo ideal habría sido en la encuesta tener una pregunta que más directamente fuera eso y les preguntara, bueno, ¿por qué prefieren esta policía? ¿No? Por ejemplo, o, no sé, una lista de características o alguna cosa así. Pero, perdón, sobre esto que estaba diciendo Lucía, sí, es cierto, ¿no? De la encuesta, no, claro, no sacamos esta información. Sí, de las entrevistas hay, además de las narraciones a las que Lucía aludía, como que los residentes, hay múltiples narraciones que dan cuenta de que los residentes de estos barrios sí ven
en el PADO una policía más dura, ¿no? Porque también hay en nuestras entrevistas hay comparaciones con otras policías que patrullaban antes, que eran tanto un programa que se llamó Policía Comunitaria, que era un programa de policías con muy poco armamento, como de la policía que siempre tuvo presencia en el barrio, que es la policía de la seccional, ¿no? de la comisaría. Entonces, quizás nosotros sí debamos trabajar un poco ahí con las entrevistas respecto a este punto que me parece muy importante que decís, Mateo, que solo lo podemos solucionar con las entrevistas, pero que tenemos, tenemos alguna evidencia de que las personas ven, si bien nadie dice quiero que me den un palo, ¿no? Pero sí ven como identifican al PADO como una policía más dura y que va a ser más dura con el crimen. En principio con el crimen que ocurre, no necesariamente con el crimen organizado, pero sí con el crimen que ocurre a diario cuando la gente sale a la calle a caminar, a hacer un mandado o a la parada del autobús, y que es, bueno, no quiero, ¿no? Yo estoy tranquilo de que si la policía, el PADO está patrullando, a mí no me van a robar. Y en ese sentido las comparaciones con el antes del PADO son como bastante evidentes en muchas de nuestras entrevistas, pero es un punto me parece que muy al clavo que estás mencionando. Uh-huh. Solo lo podemos resolver de esa forma, me parece. Sí. Yo creo que bueno, sí de hecho sí tenemos algo de evidencia de reportes de la Institución Nacional de Derechos Humanos de que las denuncias de abuso han aumentado desde que el PADO está presente, ¿no? Bueno, digo, lo que nosotros planteamos un poco en el texto es que a mayor presencia, mayor probabilidad de eso, y por lo tanto, ¿no? Como hay más contacto, hay más probabilidad de que estés en estas situaciones, y tenemos evidencia de las entrevistas también de relatos de cosas que pasan, ¿no? Pero hay sí estos reportes de la Institución de Derechos Humanos que creo que podemos explotar un poco más para dar cuenta de que efectivamente han aumentado, ¿no? las instancias de abuso, y es un poco eso que yo decía hace un rato, que, digamos, mucho del abuso pasa a un nivel donde las posibilidades de que la gente denuncie eso son bajas, ¿no? Es el empujón, es el, no, ponete contra la pared, callate la boca, haz lo que yo te digo, ¿no? Como el bardeo, decimos en Uruguay, como ¿no? Las agresiones, los insultos, ¿no? Cosas que no necesariamente la persona va a ir ante la Institución de Derechos Humanos o ante otro organismo del Estado a denunciar que le pasó eso, ¿no? Porque no... Aunque sí han habido casos de estos, ¿no? Sí han habido casos como de violencias que no son, que como que llegan a un límite que no son toleradas en estos barrios, ¿no? Y capaz que eso está un poco explotado en nuestro artículo. Después, otro punto que creo que es clave de lo que decís es esta cuestión de si en realidad la preferencia por el PADO lo que está reflejando es como una necesidad de más presencia del Estado. No sé, a mí no me convence mucho sé que es una explicación común, ¿no? De por qué hay violencia, por qué la gente prefiere estas cosas, porque el Estado no está haciendo su trabajo. Me parece que el caso de Uruguay es sumamente informativo porque justamente ese no es el caso. O sea, por supuesto que ¿no? Los barrios periféricos tienen carencias que no hay en otras zonas de Montevideo, ¿no? Pero nosotras visitamos estos lugares mucho durante varios meses y se ve, o sea, la presencia de edificios del Estado con una gran variedad de servicios, policlínicas, ¿no? Esta foto que mostraba hace un rato Verónica de escuelas, centros CAIF, que son centros que se crearon en el contexto de gobiernos de izquierda anteriores, que son centros de atención a la primera infancia para que en general, madres, ¿no? Puedan ir a trabajar, pueden dejar a sus hijos ahí ir a trabajar. Hay amplia presencia de estas organizaciones del Estado. Entonces,
Estaba No. pensando, digamos, en el outcome ustedes tienen como, de hecho tienen sí, PADO de policía y sin policía, ¿no? Y al final hacen Sí. la diferencia, es PADO y nada. Cierto, pueden, de hecho, si miran como PADO y policía, como solo entre la diferencia entre esas dos, debería dar como controlar por preferencia por presencia estatal, algo así. Tal vez como da una idea de que las personas, no es solo la presencia estatal, sino que además de la presencia estatal quieren ese extra que viene acompañado con el pago. Ujú, ujú. Em, Yo tenía un punto sobre la presencia que creo que no está suficientemente tratado, pero que Mateo menciona, que es sobre la presencia del PADO y si aumenta o no aumenta, y si reduce si reduce el crimen o no, y porque esto está relacionado con nuestra teoría, ¿no? Sí, En la mente de las personas. Hay algo que ocurre en lo que piensan las personas y otro de lo que ocurre en la realidad. El PADO tuvo resultados mixtos en Uruguay, pero que en realidad está relacionado a la evidencia comparada encontrada, por ejemplo, en el paper de Mumolo, ¿no? En la primera evaluación que se hizo del PADO y que hizo el Ministerio del Interior, eh, eh, le atribuyen al PADO una baja significativa en el delito urbano en 2017. Que fue cuando al año siguiente de la explosión del PADO, ¿no? El PADO se empieza a implementar como piloto en 2016 y después se extiende de forma masiva a estos barrios en el 2017 y eso coincide con una baja significativa en los robos violentos en Montevideo. Eso se diluye en los años siguientes, donde el robo, bueno, donde en realidad el delito se corre, ¿no? Se corre de barrio, y donde los robos con violencia aumentan hasta ahora, hasta la pandemia. Sin embargo, en los relatos de las personas, en los relatos de los residentes en estos barrios, la presencia del PADO está atada a la pacificación del barrio, a que si el PADO está patrullando, entonces yo voy a salir tranquilo, ¿no? Yo sé que si el PADO está patrullando, está en mi cuadra, entonces yo estoy ok, ¿no? Aun cuando se corra, no me importa si se corre a otro lado, pero capaz que el delito se corre a otro lado y ok, ¿no? Pero está relacionado en las narrativas de los residentes de estos barrios y también en personas que trabajan en el barrio, pero viven en otros barrios, pero pasan gran parte de su día en estos barrios periféricos, en escuelas, por ejemplo, o en servicios sociales, a que el PADO pacifica o hace al barrio más tranquilo. En ese sentido es que nosotros lo conectamos con el dilema de la sustitución. ok. Porque es que estaba pensando, voy a interrumpir otra vez, que sobre como estos papers, los de Mejía y Bladman de los hotspots, como muestran que el Sí, crimen básicamente se va para otro lado. O sea, hay como sí, reducción del crimen en la cuadra donde está la policía, pero no hay reducción del crimen, incluso aumenta al lado. sí. Entonces, como desde el punto de vista estratégico de la policía, ¿qué beneficios tiene implementar esta política? ¿Creen ustedes que si va a bajar la confianza de las personas, por qué siguen utilizando la estrategia? Eso es difícil de Sí, contestar en este momento porque lo que pasó acá en Uruguay es que vino la pandemia, cambió de gobierno o sea, hay como demasiadas variables que confunden en el medio respecto a la efectividad del PADO o no. ¿Ah? El PADO fue visto y fue recibido con bombos y platillos. El PADO fue implementado por el gobierno de Frente Amplio, ¿no? Un gobierno de izquierda, que a su vez que diseña e implementa esta política con mucho énfasis, también fue el encargado de, durante 15 años, expandir el estado de bienestar y de llevar más servicios hacia estos barrios, donde nosotros realizamos, más servicios estatales hacia estos barrios. Es difícil saber eso que vos decís,
Primero porque el PADO en la evidencia del Ministerio del Interior sí está asociado con una reducción del delito hasta mediados de 2018. En 2018 el delito empieza a subir o hay evidencia de corrimiento, corre en el PADO. Después cambia de gobierno, viene una estrategia más dura de implementación del PADO y otras medidas que, en fin, pero viene la pandemia y con la pandemia hay una reducción de movilidad y por lo tanto el delito. Por lo tanto, hasta que me parece que eso es difícil Sí, no era. de saber qué tan efectivo es, ¿no? Pero, digamos, algunas cosas podemos decir en términos de como esta cosa esta como ideológica cortoplacista de Sí. la que hablábamos al principio, ¿no? Sí. O sea, la gente, digamos, el PADO también es como una cosa, tiene un aspecto como performativo, ¿no? O sea, es muy visible y es una cosa como relativamente rápida de hacer y con un costo menor a todo el aparataje ¿no? de políticas sociales y de inversión de dinero que se traduce en impuestos que habría que hacer para atacar las causas de raíz el crimen y la violencia, que tienen que ver con desigualdades económicas, de empleo, de posibilidades, de todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, ante el pedido de una respuesta rápida a eso, y porque los gobiernos también tienen incentivos de corto plazo, ¿no? Porque las elecciones son cada 5 años, digamos, hay como un incentivo de corto plazo de resolver eso. ¿Y eso en qué se materializa? Y bueno, en una presencia visible y bastante como explosiva, ¿no? O sea, Sí. es una persona de verde camuflado con una arma gigante, ¿no? Entonces, tiene como un efecto muy inmediato eso. Okay. Entonces, más allá de que después ¿no? Con el tiempo empiezan a haber problemas. Okay. De hecho, hay una pregunta de Gerardo Bazán, que es sobre si influye en el momento actual en Uruguay en los resultados, en cuanto si la población, por ejemplo, está enojada con el gobierno, o si hay como en la respuesta, yo creo que estoy entendiendo como si hay una inmediatez que refleja una como relación particular con el gobierno y digamos, no más en general, tomando en cuenta que estas cosas de preferencia y actitudes son difíciles, hay varios estudios que muestran que son difíciles de cambiar en el corto plazo, son cosas que duran durante mucho tiempo. Si hay algo como del contexto de Uruguay que esté afectando la relación que tienen las personas con PADO o el estudio en particular. Nosotros hicimos la encuesta a finales del nosotros Principio teníamos, de 2020. claro, al principio de 2020, al finales del gobierno del Frente Amplio, del tercer gobierno del Frente Amplio. Uruguay estuvo gobernado por el Frente Amplio desde 2005 hasta marzo de 2020, el Frente Amplio, un partido de izquierda, de centro izquierda, que estuvo en la oposición durante ¿no? el resto de su historia, desde el 71, con el quiebre de la dictadura, hasta el 2005 que asciende al gobierno. Nosotros hicimos la encuesta ahí, cuando el problema, la seguridad es un problema, es uno de los principales problemas de la opinión pública en Uruguay desde hace varios años, y es una variable que ha afectado, que ha tenido un impacto en los resultados, en el desempeño electoral que tuvo el Frente Amplio en la última elección, aunque el Frente Amplio no pierde las elecciones por este factor como factor determinante, sino por otras razones que eventualmente tienen que ver con el cambio del ciclo económico, ¿sí? Si hay factores de coyuntura, entonces nosotros si la encuesta refleja factores de coyuntura o no por el enojo hacia la política de seguridad del gobierno, puede ser, pero no me parece algo que afecte decisivamente los resultados, ¿no? En la medida en que también en la actualidad Uruguay está gobernado por una coalición de centro-derecha encabezada por el Partido Nacional, que viene con una política más dura hacia el crimen y que se ha apoyado en el PADO también y lo ha intensificado, ¿no?
también reformando algunas otras leyes que apoyan, que son de apoyo al PADO y que incrementan la discrecionalidad de la policía en el manejo del crimen. Y entonces, nosotros hicimos, pero lo que quiero decir es que nosotros hicimos la encuesta antes de que ocurrieran estos cambios, ¿no? Que van hacia más punitivismo aún, ¿no? Que es el contexto en el que estamos ahora. Aunque estamos mediados por la pandemia, entonces también es un contexto bastante raro. Quería pasar a dos preguntas que tiene me están atendiendo. Una es María Nolasco y Héctor Chávez. Ambos preguntan por el sampling. Entonces, María está preguntando de cómo fue la experiencia de entrar a los barrios, a las comunidades, cómo los recibieron, si ustedes sentían como una diferencia evidente en la tranquilidad, en los niveles de seguridad en ambos barrios, y como qué tipos de delitos, si hay una diferencia en los tipos de delitos que se cometen en los dos, en los de bajos ingresos y altos ingresos. Y creo que está también relacionada esta última parte sobre el tipo de delitos, sobre una pregunta que hizo Rodrigo al principio, que es como qué variables afectan esta violencia policial también, como qué es lo que hace, qué es las cosas que está haciendo la policía para que en algún momento en el tipping point, en la gráfica esa, la gente empieza como a apoyar ciertas actividades punitivas. Y el último punto es el de Héctor, que es sobre la relación que hay entre las encuestas de Facebook y las entrevistas. Entonces pregunta si los datos sobre el nivel socioeconómico de las encuestas de Facebook se recopilaron de la misma manera o hubo algún proceso de georreferencia de las encuestas. Bueno, varias cosas ahí, no sé, pero medio vamos entre las dos. ¿Cómo nos recibieron en las comunidades? Digo, esto es interesante, no sé si hay estudiantes de doctorado escuchando, pero creo que algunas de estas cosas tienen como más que ver con estrategias de trabajo de campo, ¿no? Que me parece sumamente importantes. Nosotras tratamos no es que llegamos un día así, ¿no? Al barrio y dijimos, hola, acá venimos a hacer preguntas. La estrategia que tomamos fue, bueno, ponernos en contacto con personas o bien de los gobiernos locales o de ONGs que están en el territorio, ¿no? Y empezamos como por ahí. Y esa fue, o sea, entrevistando primero ¿no? líderes locales o personas en estas instituciones, y de ahí, ¿no? Tomando contacto a través de ellos con vecinos, o no, que usualmente en varios casos son personas que trabajan en estos contextos, en estas organizaciones, y de ahí como ir expandiendo, ¿no? O fuimos, por ejemplo, a las escuelas o a los liceos a solicitar entrevistas, ¿no? Con los directores, por ejemplo, cosas así. Y eso nos permitió como tener como otra legitimidad para hacer, ¿no? para hacer entrevistas y conversar con la gente sobre cosas que son difíciles, ¿no? No siempre es placentero que a uno le pregunten, ¿no? cuál es como el contexto de seguridad en el que vive, o ¿no? los problemas a los que se enfrenta de manera diaria. Pero nos recibieron bien, si esa es la bueno, pregunta. Sí, esa es la pregunta. O sea, nuestro trabajo de campo fue, nosotros no tuvimos, si bien tomamos algunas precauciones para trasladarnos hacia estos lugares, que por otro lado están muy cerca del centro, ¿no? Porque, bueno, Uruguay es un país chico y Montevideo es una ciudad pequeña. Nosotros nos trasladábamos en transporte público hacia esos lugares y las personas con las que ellos mismos nos invitaron, las reuniones de las que participamos fue porque ellos nos invitaban mediante esta estrategia que teníamos como de, ¿no? como de vincularnos con algunos líderes o personas relevantes en el barrio y que nos... o políticos locales y que nos invitaran a reuniones comunitarias. Nosotros, obviamente, todo lo hicimos con el consentimiento y con la... Y sabiendo que ellos sabían a qué estábamos haciendo, ¿no? Y respecto a la pregunta de cómo nos sentimos,
Y bueno, depende, ¿no? En algunos momentos más seguras, en otros quizás no tanto, pero no por como ninguna, creo que en ningún momento estuvimos en ninguna situación que nos hiciera como sentir miedo a nuestra integridad física por alguna, ¿no? Por alguna interacción o cosa en particular, ¿no? Nosotras había cosas que no hacíamos, ¿no? No caminábamos por cualquier lado, y cuando caminábamos por estos barrios, caminábamos con personas que nos acompañaban, que conocían el territorio y que nosotros sabíamos por distintas razones que nos daban seguridad sobre que no iba a ocurrir nada. Dicho esto, estos barrios tampoco es la guerra, ¿no? No, no es así, ¿no? Sí hay zonas hay algunas zonas que sí son más problemáticas, porque están, algunas calles en particular, eventualmente porque están como hay presencia de bandas rivales, o bueno, o hay robos muy frecuentes, ¿no? Pero tampoco nosotros tomamos varias precauciones para hacer trabajo de campo acá, sobre todo porque además íbamos solas. Solas. Okay. Ahí, perdón. Sí, perdón. No, sigue. No, ahí iba con la pregunta de Héctor otra vez, que es más metodológica, que ya no son las entrevistas, sino son los datos socioeconómicos, si los obtuvieron a través de la encuesta misma o hubo algún proceso de georreferenciación o cómo fue el proceso de hecho de sampling para la segunda parte del estudio. Sí, bueno, ahí hay una limitación que supongo que esta pregunta lo que está apuntando es a eso. Nosotros no le preguntamos a las personas directamente cuál era como su nivel de ingreso, ¿no? Quizá debimos hacer eso porque evidentemente, más allá de que tenemos la información de nivel de ingreso de los barrios, sale de la encuesta continua de hogares, que es una encuesta que se realiza rutinaria periódicamente en Uruguay, ¿no? Entonces, lo que sí le preguntamos a las personas es en qué barrio vive usted. Y en función de esa respuesta, catalogamos, ¿no? el nivel de ingreso. Ahora, no todas las personas que viven en barrios de ingreso bajo son de igual ingreso bajo, ¿no? Hay variación, así como no todas las personas que viven en barrios de ingreso más alto tienen el mismo nivel de ingreso. Sin embargo, como en Uruguay, digamos, las disparidades no son muy grandes, ¿no? O sea, nos sentimos como cómodas, y además tampoco son extensiones territoriales tan grandes, nos sentimos relativamente cómodas haciendo ese salto y asumiendo que quienes viven en barrios de ingreso bajo probablemente también sean de ingreso bajo, ¿no? Tenemos la pregunta que sí les hicimos, que sirve más a nivel individual para ese punto, es respecto a su nivel educativo. Entonces, esa pregunta también la podemos usar como proxy de ingresos. Hay una pregunta de Antonella Bandiera sobre explorar como efectos heterogéneos, dependiendo como el tipo de personas, puede variar mucho la interacción que pueden tener con la policía. Entonces, mujeres, por edad, como entiende la limitación del proceso de matching para crear el grupo de comparación, pero como si tienen alguna, si realizaron el análisis o si tienen alguna idea como al menos intuitiva de lo que puede pasar ahí. Sí, esa idea me parece buenísima, y también me parece buenísima la idea de ver si podemos, ¿no? Como buscar algún efecto placebo. Sí. Tendríamos que pensar como qué otras cosas tenemos en la encuesta que nos permitan como hacer ese tipo de análisis, ¿no? Pero sí, o sea, sería clave tratar de buscar esas diferencias entre grupos. Bien. Hay otra pregunta, hay como dos que están relacionadas, que es Juan Carlos Rodríguez, pregunta como por esta idea de que la violencia se combate con violencia y que esa es como una estrategia exitosa como parte de la política pública de seguridad para proteger el tejido social, está relacionada con esa idea de que la violencia se combate con violencia. Y Vidal Romero, la que tienen ahí en el chat, que es como si realmente existe este dilema entre seguridad
y mano dura, y como que ahí está, qué tan ausentes en las mentes de los individuos están otras opciones viables, menos punitivas, para solucionar los problemas de inseguridad en el corto plazo. Ese es como el desafío, me parece, ¿no? El problema es que digamos, las alternativas que habría creo que no llegan a representar una solución en el suficiente corto plazo, ¿no? Creo que todos los residentes de estos barrios quisieran, ¿no? Más empleo, ¿no? más recursos, pero digamos, eso no es una solución de corto plazo, ¿no? No significa que la gente no prefiera esas cosas, como idealmente. Sí, de hecho, en nuestras entrevistas hay evidencia de esto, ¿no? Sin embargo, lo que para nosotros es evidente en las entrevistas es esta idea de las policías más duras solucionando los problemas que son materiales, ¿no? que son necesidades inmediatas de los individuos, de los residentes en estos barrios, ¿no? Como que mi hijo venga del liceo, que es a 2 o 3 cuadras, y que pueda venir tranquilo sin que yo lo tenga que ir a esperar a la esquina, o yo pueda estar trabajando y sé que él viene, ¿no? Él viene tranquilo y entra a mi casa. ¿No? Entonces, es como dice Lucía, en realidad uno no podría decir y obviamente que los residentes de estos barrios también tengan otras preferencias, ¿no? Por más distribución, porque haya más servicios en el barrio, porque haya más escuelas, porque haya más centros de cuidados, como esto que mostrábamos, el centro CAIF, ¿no? Porque el centro cívico que está en el medio de la plaza de uno de estos barrios por los que estuvimos mucho, por Casaballe, tenga más servicios. Y de hecho ellos se han movilizado, y eso hay evidencia que creo que debemos explotar más en nuestras entrevistas, se han movilizado para que haya más servicios en estos barrios, más servicios sociales, más servicios de alumbrado. Sin embargo, a la vez que está esto, ¿no? y que ellos piensan que estos servicios sociales mejoran el barrio y las condiciones habitacionales del barrio, también aparece la idea de que, bueno, necesitamos policías que nos protejan, porque de otra manera, como que la vida está ¿no? La vida está en riesgo, ¿no? Entonces, esa necesidad inmediata es lo que a nosotros nos pareció que surgía de todas nuestras entrevistas y de la participación en reuniones a las que también fuimos. Está todo eso, creo, a una pregunta que hacía alguien hace un rato sobre, bueno, cuáles son las diferencias en los tipos de crímenes, ¿no? En estos contextos versus otros contextos, ¿no? Entonces, en estos contextos es donde la gente, ¿no? Recuenta, bueno, acá se escuchan tiroteos, pasó uno corriendo por el techo de mi casa, me tuve que ir a esconder porque no sabía si la balacera yo no sé qué, más robos con más violencia en la calle, ¿no? A mano armada, cosas por el estilo, cosas que en otros contextos de distinto nivel de ingreso no pasan. Y están las marcas de los tiroteos, nosotros vimos, ¿no? Nos mostraron fotos. Pero eso no quiere decir que no haya robos en otros barrios, sí los hay, ¿no? Pero con mucha menos violencia, ¿no? Y claramente tiroteos. Los tiroteos que obedecen a un contexto particular están concentrados en estos barrios. Ok, es que es interesante porque yo creo que esa parte del argumento es como clave, la inmediatez de la solución, porque la gente puede como preferir pago en este momento, pero no como una solución en el largo plazo, que es lo que está solucionando el problema de violencia en el barrio. De hecho, eso que decís, perdóname, solo para reforzar esa misma idea, o sea, eso es clave. Nosotras también sabemos que ha habido instancias donde se han producido como lo que podemos llamar como una invasión, ¿no? De la policía, una presencia abrumadora en el barrio con
tanquetas, con, ¿no? O sea, despliegue de cientos de policías, o sea, la gente claramente no prefiere eso tampoco, ¿no? Entonces, es lo que vos decís, o sea, es una cosa inmediata, pero no es que quieran que el estado del barrio sea eso permanentemente. Ok. Y de hecho, ahí Gerardo tiene la última pregunta, y es la última que tenemos en el chat, que es como qué tipo de acciones pueden ser pagado, como si pueden parar a la gente y pedir documentos, y si todo eso puede estar afectando la percepción de las personas, obvio, sobre la preferencia por este tipo de servicios. Claro, o sea, a ver, creo que esto está atado a un par de preguntas que vinieron antes, como, bueno, ¿cuál es el criterio para medir violencia policial? Exacto. ¿Qué entendemos por policía punitiva, no? O sea, nosotros al principio de la presentación decíamos que, bueno, el punitivismo en la tarea de seguridad pública es el uso preferencial de la fuerza, ¿no? En la implementación de la política de seguridad. La policía puede hacer una infinidad de cosas en su acción, no infinidad, pero digamos, hay una cantidad de cosas que la policía puede hacer en su accionar cotidiano. Este tipo de políticas lo que hacen es privilegiar acciones que implican mayor nivel de uso de la fuerza, ¿no? Entonces, el otro punto es que hay cosas que están como habilitadas por la normativa, ¿no? Entonces, si la normativa, si las leyes habilitan a la policía a hacer cada vez más cosas, a tener cada vez más contacto con los ciudadanos, a demandarles cada vez más cosas, entonces la propia ley genera oportunidades para el incremento de las interacciones violentas, ¿no? Por citar también ejemplos, en el caso de Uruguay, la legislación reciente habilita a la policía, por ejemplo, a llevar a alguien detenido por un insulto, por dar un ejemplo. Esto es muy reciente de ahora. Entonces aumenta, ¿no? Como ahí ese me parece que es un ejemplo claro, ¿no? O sea, un insulto, la respuesta proporcional es llevar a alguien detenido, ¿no? Requerir el pedido de los documentos, por ejemplo. El pedido de los documentos en Uruguay existía durante la dictadura. Pero después de que se acabó la dictadura, se acabó la obligación de tener el documento y de identificarse. Esa fue otra cosa que se volvió a instaurar por ley hace poco. Ahora la policía lo puede parar a uno por la calle a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Eso evidentemente a mí no me pasa, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero en los contextos que estamos describiendo a la gente le pasa de manera cotidiana, ¿no? Que lo paren por la calle y le pidan que se identifique. Eso no, vuelvo a decir, o sea, existía durante la dictadura, pero no ahora, ¿no? Y se volvió a habilitar eso como, o sea, se legisló y se estableció como ley que ahora la gente tiene que andar por la calle con la cédula de identidad y identificarse en cualquier momento. Eso es lo que se llama, que yo decía al principio, detenciones rápidas con bajos niveles de evidencia, ¿no? A uno, porque le vieron la cara, lo pueden parar por la calle y pedirle los documentos, y si no los tiene, lo pueden detener o lo pueden, ¿no? O sea, tener ahí esperando hasta quién sabe, ¿no? Nosotros hicimos el campo antes de que esto pasara. Sin embargo, las personas que viven en estos barrios están acostumbrados a que los paren y les pidan identificación. Más allá de que la legislación cambió, ¿no? Pero ellos, los residentes de estos barrios están muy acostumbrados a que eso ocurra porque esa es la práctica de la policía que se ha visto incrementada de manera significativa con la presencia de Pago, que lo que hace, una de las cosas que hace masivamente es eso, patrullar, caminar o andar en vehículo y recorrer y detener, parar y detener, parar y detener. Ok, listo. Yo creo que ya tenemos todas las preguntas y estamos justo a tiempo. Entonces, nada, a Lucía y Verónica, muchas gracias. El paper es muy interesante. Yo creo que tiene mucho potencial esta discusión. Tal vez seguro porque está pasando justo ahora en Colombia, pero lo pone mucho a pensar
sobre el tipo de preferencias que pueden tener las personas y cómo las preferencias pueden potencialmente afectar reformas policiales o cuál puede ser la respuesta estratégica de la policía frente a estas situaciones y dadas las preferencias de las personas. Entonces yo creo que con esto terminamos. A todas y todas las personas que vinieron a la presentación hoy, muchas gracias. Y más adelante enviaremos más información sobre los seminarios del CSIC. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los participantes, gracias Mateo por leer nuestro paper. Los comentarios han sido muy útiles, los tuyos y los de los participantes para mejorar este trabajo. Muchas gracias. Chao. Chau, chau. Gracias.